Pepitos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien, comenzando un hermoso día a lunes ya, a lunes, decía el amigo, hablaba perfecto, ¿no? ¿Cómo están, gente? Estamos comenzando un día hermoso acá en mi ciudad, ya se asoma la primavera. Así que bueno, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Vamos a ver si hoy podemos ver algo que tenga que ver ¿no? con alguna operación. Vamos a hacer algún análisis. Así que bueno, vamos a ver qué pasa hoy, ¿sí? ¿Cómo están todos? ¿Se escucha todo bien? Sí, ¿no? Ahí. Escucha. ¿Te gusta? Qué grande, bien. Bien, gente, ahí está. Vamos a ver si estamos de fondo viendo un poquito lo que es la plataforma donde tenemos un par de videitos para que vayan viendo los que les guste por YouTube. Así que bueno, acá tenemos varios videos para que vean estrategias, tenemos bots, tenemos escuelita, tenemos de todo un poco acá, ¿sí? Tenemos, bueno, operaciones en vivo en lo que es en los streaming que hacemos como hoy, por ejemplo, que tenemos, ¿sí? Más de prácticamente casi 600 videos tenemos acá, gente, día a día, hora a hora, ¿no? Así que bueno, vamos a pasar un poquito por lo que tiene que ver las cripto, vamos a ver un poquito lo que es, bueno, lo que es la volatilidad en este momento en los mercados. Vemos que la sesión de Londres en este momento, quedan 10 minutos para que comience la sesión de Nueva York, se empieza a querer mover un poquito. Vamos a ver si Bitcoin esta semana rompe los o si llega a los 70. Pareciese como que tiene esa intención. Vamos a ver ahora algunas velitas diarias. Vamos a ver qué pasó el fin de semana, ¿sí? Bien, ¿cómo se escucha? ¿Sale bien? Sí. ¿Sale bajito? ¿Sale fuerte? Avísenme. Escucha, ¿te gusta? Sigo existencial. Bien, ahí está. Estoy ajustando un poquito el micrófono. No sé si se escucha. Avísenme si hay algún Pepe que se haya sumado. Si sale bien el micrófono. El fin de semana estuve tocando algo en la PC. Y bueno, viste que suele pasar, ¿no? Así, bueno, avísenme si sale bien el micrófono, ¿no? O si la música está bajita, si está bien, ¿sí? 64.028 Bitcoin. Tenemos, bueno, lo que les decía, una sensación alcista. Ahora vamos a estar viendo, vemos cómo lo que corresponde a, ¿no? A los países más regulados son los que más compran. Fíjense en Estados Unidos como, ¿no? Las ballenitas y obviamente los pepes con poder adquisitivo por encima de Sudamérica están comprando, ¿sí? Vamos a ver unas cripto en lo que es el día y la hora, algunas por debajo y otras por encima de algún promedio, obviamente, porque hubo, ¿no? retrocesos de Bitcoin, pero la sensación es que es alcista, están recuperando la caidita. Fíjense si vamos al mes, vamos a ver en rojo, ¿sí? Porque recuerden lo que les digo siempre, Bitcoin con respecto a las top 100, top 1000, a todas las criptomonedas, es una correlación directa positiva, donde por más que el proyecto sea bueno, no depende ya muchas veces del proyecto en sí, ¿no? Sino de lo que pasa o acontece con las noticias macroeconómicas que afectan de lleno a Bitcoin, ¿sí? Así que eso siempre sépanlo. En algún momento, obviamente, cuando los pepes, cuando las ballenas empiezan a ver otros proyectos, otros caminos, ¿sí? No solamente Ethereum, sino los top 100, muchas veces se empieza a diversificar y ya la gente presta el interés en comprar Bitcoin, por ejemplo, y ahí sí no va a depender tanto de Bitcoin como ahora, ¿bien? Así que vamos a ver, ¿no? Acá tenemos una sensación pequeña, ¿no? Positiva para las cripto también, acompañado de, por más que figure 0.21 la caída de Bitcoin, lo que fue el fin de semana. Ahora vamos a estar viendo acá, miren, una vela donde el viernes terminó alcista, rompiendo. Recuerden que estas velitas que estamos viendo son velas de un día. Cada vela dura un día y dentro de las velitas que duran un día nos podemos encontrar ¿no? con el viernes, que fue una vela donde rompe una, acá ven, vamos a marcar una zonita, un rectángulo, como una pequeña, miren acá, ven. Esta zona que está acá, ¿sí? Es una compresión, ¿sí? Un rango donde varios días estuvo como que, ¿no? Rompía bajos, rompía altos, se mantenía con rechazos, ¿sí? Son puntos de validación, ¿sí? Donde se van armando, obviamente, zonas de liquidez, ¿bien? Fíjense en acá esta zona, esta vela, ¿sí? Esta vela y esta vela
¿sí? Son de los mismos, ¿sí? Ahí van los muchachos, de a poquito vamos a ver si llegan a tocar extremos de los 68 o los 70, son máximos, gente, fíjense en acá, ¿no? El tope fue acá arriba, falta muy poquito, obviamente, si marcamos los últimos altos de las velas diarias, recuerden que acá tenemos un par de meses, ¿sí? De semanas, vamos marcando, ¿no? Una sensación pequeña, bajista, con aceleración, todavía no formó un fractal acá, si lo formase y cayese la vela, ahí estaría, ¿sí? Por ahora no, así que tenemos una pequeña sensación, ¿no? En estas últimas velitas, ¿no? Tratando de llegar a altos que en su momento estuvo acá más o menos en el... Sí, a ver ahí exacto... Sí, fue por marzo ahí más o menos que tocó, ¿sí? Fue y generó un alto, ¿no? Histórico donde en algún momento lo va a tener que romper. Veremos si lo rompe esta semana. ¿Qué dicen ustedes? O cae, ¿qué dicen? Bien, veremos qué pasa, ¿bien? Acá estoy, no me estoy escuchando con el micrófono, por eso estoy medio, ¿no? Como que, ¿qué pasa acá? Estoy hablando pero no me escucho. Bien, vamos a ver si tenemos dentro de las velitas, fin de semana, consolidación. Vela del viernes fue la que dio, ¿sí? El rompimiento de los high de esta consolidación. Vamos a borrar un poquito acá. Ahí está. Vamos a meternos dentro de las velitas, ¿sí? En velas horarias. Escuchá, música de Pepe Mil, escuchá, Ahí estamos. Bien, rompimiento, viernes, sábado y domingo. Recuerden que las criptos se operan todos los días, ¿sí? Tenemos una consolidación muy tranquila, que son esas dos velitas doji que estuvimos viendo. Pero bueno, después del descanso están durmiendo un poquito. Veremos qué pasa esta semana, sobre todo con un par de noticias de alto impacto que van a pasar con respecto al dólar. Vamos a ver, no sé si no son el jueves o el viernes, hay que chequear bien, ¿sí? Pero por ahora tenemos consolidación, sensación, obviamente ya no es sensación, ¿no? Es alcista, con rompimientos, pero los dos últimos, sábado y domingo, una pequeña, ¿no? Una pequeña siesta, se pegaron las velitas. Veremos qué pasa hoy, ¿sí? Comenzó también con poco volumen. Veremos si se activa en un rato, cuando estemos, no sé, ponele, ¿no? 2 o 3 horitas dentro de la sesión de Nueva York, donde se mezcla con lo último que queda de Londres, ¿sí? Bien, velas diarias, ya las estábamos viendo, 2 doji y una velita también que se está formando diaria. Pero dentro de las velitas horarias empezamos a ver también algunos rechazos, algunas zonas. Para el que opera scalping podemos marcar este alto que está acá, este bajo. Es todo subjetivo, gente, ¿sí? Donde vamos a meternos dentro de las velitas de 5. Podemos marcar también alguna zona para el que opere, ¿no? En alguna plataforma. Acá tenés una zonita. Podés agarrar esta mechita, lo importante es saber que estás dentro, por ejemplo, en este caso, al marcar un canal acá, si marcamos esta zonita ahí más o menos, una zona de resistencia dentro de estas pequeñas velas de consolidación con descanso sería, ¿sí? Me voy a ir a velitas de 5 minutos. Escucha, vamos a actualizar acá un poquito. Ahí está, bien, estamos viendo, bueno, dentro de este canal y de la consolidación, ¿no? Con sensación alcista diaria, que lo estábamos viendo hoy, hay un pequeño canal, ¿no? Que se está formando en 5 minutos, lo que veíamos en H1, con altos y bajos hacia la baja, pero generando esta última zona, si marcamos. Por eso te digo que tenés que ir viendo cada zonita, ¿sí? Si vos vas a operar en intradía, quizá no te interesa esto, pero el que va a operar scalping, que vaya teniendo una idea por si abre alguna operación y tiene que hacer algún promedio por encima o por debajo según la orden que haya hecho, una compra o una venta, que sepa cómo viene todo, ¿no? El jeroglífico, ¿no? De esos dibujos chartistas que te van diciendo, ¿no? Que se va formando, no sé, un doble piso, un triple piso, un hombro cabeza a hombro, ¿sí? Una cuña, distintas zonas. Bien, vamos. Estamos bien. Sí, es el micrófono, me parece problemita. Pero bueno, ahí estamos, gente, seguimos, ¿sí? Así que bueno, si a vos te sirve, recordá que para un trader, un hombro, cabeza, hombro, quizás para otro es un triple techo, ¿sí? Por eso te digo que las zonas las tenés que interpretar, ¿no? Y obviamente cuando hacemos alguna proyección, algún análisis de algún par de divisas o de criptomonedas, en este caso Bitcoin, USD, Tether,
la idea es ¿no? marcar una proyección que puede como no puede acontecer para después buscar alguna orden de compra o venta si es que te vas a meter a mercado, ¿no? O si estás esperando para poner una orden pendiente también, ¿sí? Pero recuerden que son, ¿no? Son proyecciones subjetivas, ¿sí? Ahora, de acá a una hora quizás esto se revierte, por más que el dibujo sea lo mismo, y en vez de pensar, por ejemplo, acá en ventas porque está en una resistencia, o en una compra si rompe este alto, quizás podés cambiar la idea, ¿no? El chip lo podés ir cambiando, pero no está mal ir marcando zonas, ¿sí? Como hacemos acá, ¿sí? Obviamente que quizás yo marqué este canal y en un rato digo, vos sabés que este canal no lo veo interesante, me interesa más quizá agarrar esta zona ahí, ¿sí? Como una zona de compresión, ven, y marco una zona acá con mechitas donde hizo ¿no? un punto de validación que se les suele llamar clímax, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O una falla, una trampa, bien, que eso lo explico en un par de videos, y bueno, son rechazos que te está diciendo negro, esto se va para arriba, ¿sí? Por eso te digo, tenés que ir viendo y a la vez podés utilizar herramientas para estadística, como por ejemplo el oscilador que está acá abajo, que te está diciendo que el precio está tratando de llegar a la zona de sobrecompra, todavía le falta, y la zona de sobrecompra puede ser este alto como este otro, ¿sí? Bien, me voy a ir, gente, a el índice del dólar. Voy a ver si hay algún Pepe y si se sumó algún Pepe, a ver si se escucha, vamos a ver, tengo la duda porque me escucho muy bajito, gente, así que bueno, buenas, acá estamos. Hola, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo estás? Acá hay una ballenita, qué grande, riéndose como una ballena, ahí también, ahora sí. Hola Gabriela, ¿cómo andás? Buenos días, espero que estés bien, se escucha bien, excelente, bien, muchas gracias. Vos sabés que yo no me escucho, es medio complicado es hablar cuando no te escuchás, ¿viste? Pero bueno, ahí voy, ¿Cómo le va, Pepe? ¿Cómo andás, genio? Ahí recién estuve viendo lo que me mandaste, ¿viste? Ahí en la dimensión entre la 2 y la 3, ¿sí? Así que, bueno, ahí te puse en la dimensión, en las herramientas de la dimensión 2,5 sería, ¿no? Entre 2 y 3, un bot para que lo vayas viendo, que lo aprendas, que lo utilices. Te lo explico porque escribiendo soy terrible, ¿viste? Que lo utilices de forma manual y automática y que puedas utilizar, bueno, después lo hablamos, ¿sí? Para que vayas adquiriendo más, obviamente, más cancha, más conocimiento para poder defenderte en el mercado, ¿sí? Y utilizar, obviamente, eso que te expliqué ahí, siempre con la cabeza, y no tratar de, ¿viste? Cuando vas a aguantar ahí, no, tranqui, ¿sí? Y buscarle la vuelta, son herramientas más. Ese sería uno de tantos Xinjiang que quizás está un poquito más elevado, pero fíjate cómo funciona. Si no lo entendés me preguntás y vas a ir mezclando con todos, con los demás, con lo anterior y los que faltan, que son el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, un par, ¿sí? Pero bueno, de a poquito ahí vamos, porque la idea es cuando haya varios Pepes, ¿no? Darles una mano, y seguramente los que están avanzados pueden ayudar a los otros y a la vez van practicando, ¿no? Está muy bien lo que hiciste de hacer el backtesting, eso es lo que estoy buscando, ¿sí? Que haga backtesting con los bots y que vos mismo también pongas, ¿no? Operaciones manuales con algún Xinjiang para recuperar, no superar ciertas zonas, pero bueno, ahí fíjate ese bot. Parecido al telaraña de otra forma sería, pero fíjate, quizás te gusta y lo dejas puesto seguido, cada tanto le das algún Xinjiang manual, ¿sí? Fíjate, chequealo bien cuando estés libre. ¿Quién te dice que no es un caballito de batalla más, no? Bien, se escucha bien, bueno, gracias, Sí, ahí te leí y ya a probar el EA. Sí, probalo, te va a gustar. Fíjate, vas a ver, El oro terrible en un minuto, A ver, no me jodas. ¿Para arriba o para abajo? No me diga. Vos sabés que, miren, les cuento lo que me aconteció. Decía el amigo unas palabras, dice, ¿cómo leer, loco? No, el fin de semana la compu no pude hacer ningún video. No sé qué tiene la computadora esta. Una compu nueva, buena, normal, ¿no? Tampoco es la gran cosa, pero tiene una buena placa de video, tiene memoria. Se me queda frisada en cualquier momento y no es internet, se me queda tildada. En mis épocas de reparar, yo soy técnico en computación, ¿vieron? Y en mis épocas, pero te reparaba las Pentium 2, ¿viste? Ahora es otra cosa, pero igualmente se me queda. Estuve buscando a ver si es la memoria, no es la memoria, no es el disco sólido, no es el disco duro. Debe ser algún virus, le pasé antivirus, le pasé de todo, le borré
Y hoy digo, bueno, anda bien, prendí la compu, me quedó dura ahí. ¿Viste como una foto no se mueve el mouse y no te queda otra que tocar el botoncito de la CPU? Bueno, así que si en cualquier momento se queda de vuelta, gente, bueno, no sé, seguimos por Discord cuanto mucho, ¿sí? Por Discord, porque voy a tener que reiniciar la compu y seguir por Discord, veremos, ¿sí? Pero bueno, acá estamos, gente, ¿eh? Bien, Bitcoin, nos vamos rapidito, ya estamos dentro de la sesión de Nueva York. Fíjense si hoy no es feriado, día bursátil de lo que tiene que ver con... ¿sí? Con Gran Bretaña. Fíjense en eso, mientras me parece que es hoy. Y si hay fundamentales de alto impacto, también chequéenlas. Podemos ver si podemos poner el bot de fundamentales, como siempre. O veremos qué vamos haciendo ahí en el transcurso, si se nos pasa o si la noticia no es, ¿no?, importante como para ponerlo. Ahí estaremos. Recuerden que también estoy probando el bot, la bolingueadora de Pepe Mila, ¿sí? Ya está la historia contada varias veces. Ahí está, vamos a ver si hoy hace alguna que otra operación. Viene muy bien el amigo, es un bot que creé para M30 H1 y lo estamos poniendo en M1 para que se pueda ver cómo se abre y se cierra el bot en el streaming, ¿sí? Muchas veces lo dejo seguir porque no llega al TP o al stop y bueno, le meto de forma manual muchas veces porque ya no estamos en el horario del streaming, ¿sí? Así que voy a pasar al índice, gente. Me estoy escuchando muy bajito, qué lástima, ¿eh? No sé qué toqué ayer de tantas cosas que borré. Che, mira esto lo que es. Tremendo, ¿eh? Velas, fíjense en esta caidita. Vamos a ir a las velitas de diarias, ¿sí? Del índice. No se enamoren de los Picasso. Si querés, como digo siempre, a este rectángulo, sí, que está acá negro, con gráfica japonesa, sacar una foto. Esto va a ser oro, ¿eh? Me meto acá adentro. Miren lo que es la velita de hoy, gente, ¿sí? Viernes bajista, la de hoy. ¿Será como la del jueves? Y bueno, veremos, ¿sí? Zonas de control, zonas de... Miren acá, tenemos esa mechita ahí, interesante. Más o menos es una mechita y después obviamente el cuerpito que está ahí. Se puede meter para consolidar ahí, ¿sí? Hacer un rango. Por ahora, y tiene que darse la vuelta en algún momento. ¿Qué dicen ustedes? Hay un vacío hermoso en el pasado, ¿sí? Ahí abajo, ¿sí? Pero bueno, por ahora, vela alcista, nos metemos dentro de esta velita, ¿no? La del viernes, la velita azul que estamos viendo que se está formando, un par de horas diarias, un par de velas horarias. Nos vamos a meter dentro de esas velitas y vamos a ver cómo el precio está tratando de germinar hacia el alza, ¿sí? Ahí va, le falta poquito para llegar, ¿sí?, a una mechita de uno de los días y veremos si llega. Por ahora, un pequeño retroceso, insignificante, pero quizás ve luz allá al fondo del túnel, el índice, ¿sí? Vela de 5, rapidito. Ahí vamos, párate que actualizo. Estamos, ahí está. Esto es lo que estamos viendo, ¿sí? La vela diaria, que es a partir de esta zona, con mechita por debajo, subiendo, ¿sí? Bueno, está en busca de zonas de resistencia, ¿sí? Entre mechas y cuerpos de velas y temporalidades anteriores. Ahí va, ¿sí? Próxima terminal ómnibus acá, ¿sí? Veremos si la toca. Coincidiría también con la zona de la mechita hasta que les marqué acá, ¿sí? Miren, un toque, dos toques. Impresionante para que llegue. Acá encontramos una zona interesante donde tiene sentido esta que está acá y este piquito que está acá es un fractal. Obviamente puede venir por acá también, ¿no? Veremos, ¿sí? Bien, vamos. Escucha. Vamos a velas diarias. Y nos vamos a ver al oro. Un poquito acá qué pasa con el orito. ¡Oh, che! ¿Qué le pachó al oro? Che, se nos fue. Si el amigo, esto estaba cayendo hoy, me parecía. Mira, yo había puesto unas zonitas ahí. Vamos a ver cómo va en picada el amigo. Velas horarias. Ahí va, mirá, terrible el oro, dice el amigo. Sí, señor, yo pensé que caía hoy. Mirá vos, todo lo que hizo en un par de velitas, ¿no? Obviamente, estas son velas de 1 hora, pero fíjense en las últimas acá, ¿sí? Para que baje un poquito. Miren, tremendo. ¿Sigue el canal? A ver. Bueno, parece que lo sigue. ¿Por qué
marco este canal? Porque fíjense, si marcamos una zona de aceleración, ojo al piojo, esta zona, esto es una caída profunda para mí, ¿sí? En algún momento va a ir a buscar máximos, pero puede ser el tope esta zonita, ¿sí? Pero ven en la aceleración, bueno, vamos a ver si hace alguna zona, me imagino, ¿no? Capaz, ¡puc! Hasta allá arriba, mechita, y se nos va para acá abajo un par de velitas de 1 hora o lo que tenga que ser, ¿no? Así que ojo, puede seguir subiendo y sí, viste que si tenés dientes de oro no te rías por las dudas. Ahí estamos, bien. Por ahora viene velas horarias, fíjate cómo recuperó esta última vela horaria que estaba cayendo ahí, recuperó. Veremos si la próxima vela que es esta, sí, que recién comienza, la de las 9, si termina por encima o por debajo de la apertura de la vela anterior, ¿sí? Que es la de las 8 de la mañana, bien. Ahí va. Así que bueno, si vos vas marcando las aceleraciones, los ángulos acá, vamos viendo que en algún momento puede cometer algún error. Las ballenitas se nos van a esta zona de acá, ¿sí? Y si rompe esta zona, yo te puedo dibujar, ¿no? Todavía no pasó, capaz que pasa otro día, pero es interesante para que pique, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Bien. Escucha. Y a la vez acá, mirá qué linda zona acá, ¿eh? Si marcamos, bueno, acá no hay divergencias, pero sí hay una zona de sobrecompra exagerada. Ya venimos de hace, ¿no?, un par de horas atrás. Intentó meterse dentro de los 50, no pudo, vuelve y ahora quizás quien te dice que ¿no?, lo toca a los 50 acá. Veremos, ¿sí? Ojo, ojo, ojo. La sensación es alcista, gente, ¿eh? Pero yo le voy marcando lo que voy viendo. Esta zonita que recién marcamos, seguramente esta zona que les marqué, ¿no?, esta línea de aceleración, estoy marcando estos toques que están acá. En algún momento si lo rompe, esta la sacamos, ¿sí? Pero ahí vamos viendo, ¿bien? Ahí estamos, ¿sí? Escucha de fondo, qué bonito, che. ¿Te gusta? Qué grande, ¿eh? No, en el backtest. Ah, bien. Pensé que me decías acá en la gráfica. Bien. Entonces estamos igual, decía, che. Estaba, no, bien. Lo del backtest lo estuve leyendo. ¿Cómo estás con el oro? Comentame de vuelta si querés. Podemos charlar después, cuanto mucho. Tendríamos que armar bien lo que es ahí en el Discord para que se sumen para charlar si quieren, ¿sí? En la dimensión número 1, el que quiera sumarse, ¿sí? Ahí estamos, bien. Buenos días. Noticias de mediano impacto. Tengo en 20 minutos y no hay más. Bueno, y hoy me parece feriado, para lo que tiene que ver con la libra. Feriado bursátil. Si no le estoy errando, me parece porque no vi ningún... Al Manchester operando, decía. Bien, me tomo un mate. Escucha. Vamos al MT4. Bien, hasta ahora vamos bien, gente. Cuando vean que se tilda, acá no es internet, Cuando vean que si se tilda, vamos, prende una vela, bolero, Bien, vamos. Tenés razón, feriado, ¿viste? Ya me parecía. Tenía ese olor, decía. No, estuve viendo hoy, pero estaba con dudas si leí bien, si era para hoy o era para mañana. Pero es hoy, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos. Escucha. ¿Cómo se llama esta canción? A ver, ¿quién adivina? Empieza con S, el grupo. Ahí está, estoy cargando la plantilla recién, Ahí va, esta está bien. Esta parece que también. Esta parece que también. Vamos. Bueno, ahí vamos. Fuerza de la moneda, gente, pasando. ¿Vieron algún par? ¿Quieren que veamos? ¿Quiere alguno de ustedes sumarse a operar? ¿Quieren que tiremos la ruleta? El que ya va sabiendo, vaya pidiendo, gente, ¿sí? Ahí está. Vamos, fuerza de la moneda, vamos a ver un poquito si encontramos algo, ¿sí? A piacere, Ahí está. Ahí está, configurado. A ver acá cómo va el amigo.
cerró, abrió, negativo, $5 negativo. Ah, bueno, tampoco te vas a desesperar, ¿no? Ahí va. A ver si tenemos abierto. Este está apagado, sí. Este está apagado, sí. Y este está apagado, no. Prendido, en negativo. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, ahí va, las bolingueadoras están prendidas, solito se activó. ¿Sí? Veremos si en el transcurso del día o del streaming, ojalá que sea en el streaming, termina positivo o negativo. No estaría mal que termine positivo, pero si toca un stop, bienvenido también lo que viene haciendo ya hace casi 3 semanas, ¿no? Un mes casi. No sé, casi todas positivas me parece. Obviamente porque he metido mano, por eso digo casi todas, por mérito propio de la bolingueadora, ¿sí? Pero en cuanto a, ¿no? Si sacamos cuentas, sí, alguna que otra metí mano y la cerré en positivo también, ¿sí? Bien. Me escucho tan bajito, pero tan bajito. Eso. ¿Les gusta esta música? Sí, un poquitito, ¿no? Mirá vos como pongo siempre. Vos sabés que tengo un teclado que le faltan las teclas, que está en chino y... Ahí está, a ver ahí. Ahí está. Bien, pendiente, gente, vamos, ya que nadie se anima, o quizás están operando, ¿eh? ¿Hay alguno ya dentro del mercado metido? ¿Hay alguno dentro? A ver, vamos a chequear las fundamentales, a ver. Tenemos fundamentales. Bueno, todo el día, sí es verdad, festividad, Reino Unido, bursátiles, ¿eh? A ver, mañana. Bueno, a las 11 tenemos confianza del consumidor, pero recién mañana, con respecto al dólar, voy a chequear otras plataformas por si las moscas. Tenemos... a ver acá. Hoy es 26, ¿no? Bueno, fíjense, tenemos de alto impacto pedidos básicos de bienes duraderos a las 9:30. Ahora, gente... 15 minutos por una noticia de alto impacto. Si no lo estoy errando, la tenemos ahora. Por eso tenemos que chequear siempre. Seguramente en la plataforma que estábamos viendo el feriado de lo que corresponde a, ¿no? a Gran Bretaña, la de mediano impacto que están filtradas, que no se ven, debe ser esta que estamos viendo como alto impacto en esta otra plataforma, ¿sí? Chequen, por las dudas. Recuerden, tenemos pedidos básicos de bienes duraderos ahora, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Voy a chequear otra plataforma más también. Tenemos, sí, ahí estamos, pedidos de bienes duraderos. Así que bueno, ojo al piojo, gente. Tampoco te digo que se nos va a ir para cualquier lado, ¿no? Pero, ¿quién te dice? Por la duda, mejor prevenir, ¿bien? Así que bien. Escucha. ¡Wow! Un gatito. Empecé a escuchar gatos, ¿eh? Ahí ya pasó una vez, ¿eh? Bien, fuerza, gente. Nos quedan 15. Vamos a esperar por la duda 15 minutitos. Pero ahí estamos viendo. Así, a ver qué pacha. A ver qué pacha, ¿eh? Escucha. Vamos a dejar acá. A ver ahí. Pum, 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 purubum, pum. Bien. Mueva, mueva, mueva. No saben cómo rezongué el fin de semana, gente. Fue tremendo, ¿eh? Fue todo el fin de semana tratando de reparar la PC que estamos viendo en este momento. Tremendo fue, ¿eh? No sé qué será. Espero que no sean algún virus, ¿no? Porque memoria, estuve chequeando memorias, discos, haciendo análisis, pero no fundamental ni técnico, ¿eh? Análisis a la PC, ¿sí? Sí, en un momento cuando la reinicié ya no prendía más y digo, bueno, ya está. ¿Les ha pasado una vez cuando... A lo que voy, instalo de vuelta el sistema operativo, pero el problema es instalar todo lo que tenéis que te quede tal cual estaba, ¿no? Hacer un clon. Es tremendo. Imagínense de vuelta a armar todo de vuelta, esto que estamos viendo de fondo. No sé. Capaz que quedaría más sencillo, ¿no? No sé. Bien, vamos. Escuchá. Charlie.
Vamos. El Funky, ¿te acordás del Funky? Estaba el zorrito ahí tocando el bajo. ¿Te acuerdan el Funky cuando lo fueron a tocar a Estados Unidos? Subido a una ventanita. Búsquenlo, Funky. Funky. Bien, esperando que suceda la noticia, queda un poquito, Eso. Y más barato. Vamos a ver cómo cambia. Quedan 10 minutitos para la noticia de alto impacto. Podemos ir viendo si quieren alguna divisa en especial. Recuerden que la libra hoy es feriado bursátil, pero igualmente se puede operar. Cualquier par que esté, ¿no? La libra como base. Ahí estamos, ¿sí? Tenemos. Escucha. Bueno, el CAD está ahí, El CAD está fuerte, gente, Ojo, Lo podés utilizar a favor. También podés esperar a que caiga, pero está fuerte, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Dólar CAD, seguramente vamos a encontrar ventas ahí, a ver. Ah, bueno. Es lo que estamos viendo con el bot, ¿no? A ver. Ah, no. USDK, a ver. Sí, mirá qué bonito ahí. ¿Lo ven? A ver, vamos a ver. Quiero ver un poquito, ¿no? El pasado, la estructura que hay acá a la izquierda, ¿sí? Por eso voy a temporada más grande y más barato. Y de fondo los bichitos. Esta mecha me gusta, Mirá vos. Y esta otra también. Bien. A ver cuánto ya está ahí. Opa, muy bonito, interesante. Esto no aparece, Che, ahí está bonito, A ver. Pero bueno, viene noticia fundamentalation del dólar, Chequen el dólar CAD, vamos. Escucha. Me puede gustar el neozelandés con el dólar, puede caer, Sí, ¿sabes? Ese es uno de los que más caballito batalla. Pero no me quiero acelerar porque me conozco, ¿viste? No, viene la fundamental, estoy esperando por la duda. Puede ser que te ayude la fundamental, pero quizás no, ¿viste? Y tenemos que estar rezongando en vivo, ¿no? Con un par de órdenes abiertas. EuroCAD igual y dólar CAD, Bueno, sí, el CAD lo estamos viendo. Dólar CAD interesante para ventas, pero hay que ver qué pasa después de la fundamental. Si se ajusta, se actualiza el precio y va en otra dirección, o si vuelve a... Pero fíjense, chequeen la que dice el amigo. Vamos a verla ahora, Escucha. A ver acá. NZD me voy a ir a... Obviamente. Escucha. Pinchaste. Oh, y esto era, pero
Este era cuando, nada, tremendo, pantalones hasta el ombligo, ¿se acuerdan? Los jeans, no, tremendo, camisa, ahí, la camisa metida adentro, apretada, ¿no? Te levantabas el cuellito arriba, parecíamos unos fantasmas terribles, Mira, bueno, NZD USD, A ver acá. Uy, qué bonito, si llega a caer esto, gente. Obviamente que estamos acá en número redondo. Esto puede venir a buscar esta zona seguramente, pero yo lo que estoy viendo que me gusta es todo esto, este vacío, todo este vacío. A mí me gusta y me gusta esta zona por ahí. Piribim, pim, pim, piribim, pim, pim. Vamos a marcarlas. Esta también, la mitad, ¿sí? Bien, ahí vamos. A favor de la tendencia sería obviamente buscar ventas, pero recuerden que hay fundamentalation, Ya estamos. ¿Ven este palito que ven acá dorado? ¿Sí? Con puntitos vertical, que si lo toco ahí me dice, bueno, ahí viene una fundamental. Y quedan minutitos, Mirá, ahí, ¿ven? Ya estamos cerca, ¿ven? Veremos después si conviene operar a favor o no del dólar, si es que vamos a buscar algo con el dólar. Y veremos si vale la pena esta que me gustó mucho, que es acá, dólar CAD en venta, me gustó, ¿sí? Esta me encantó. Fíjense en diario. Miren. No se asusten por los zombies, Este es un bot que creé que le puse los zombies desviaciones, No se asusten, Ya algún día lo activamos, Mira ahí, mira eso, mira eso, mira eso. Está ahí, tiene que romper esa zona. Entre esta zonita y esta, ojo al piojo ahí, pero ¿cómo que no? Fíjate acá cómo hizo esta zonita ahí. Ahí. Viene alcista, ¿ven? Altos y bajos hacia arriba, está haciendo un retroceso en diario, que es este, ¿sí? Puede seguir cayendo y sí, ¿no? Un canal alcista va, ¿sí? Así, algo así. Algo así, ¿sí? Va. Obviamente que nosotros si operamos, mira, ahí va. Qué ganas que le tengo a esta, pero mirá, ¿viste que te dije? Bueno, si me meto, se va para arriba porque le va a ir seguramente bien al dólar. ¿Qué dice? Pero bueno, ahí va, Mirá los amigos ahí. Vamos. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Estamos. Ya llegamos a la zona de fundamentales. Acá tres estrellitas de alto impacto. Mirá vos, acá la teníamos marcadita como para saber, ¿no? ¿Te gusta Duran Duran? Les traje un par de chistes, gente, mientras esperamos. Después les voy a tirar un par. Vieron que tremendo lo mío, ¿no? Si quieren se los cuento ahora, como quieren, Como quieren o como quieran, como quieran. ¿Estás Angelito ahí? Sí. Angelito, ¿viniste hoy? Yo calculo que sí. No te vi que llegaste, no sé. ¿Estás o no, Angelito? Ya. Ya llegamos a la fundamentalation, Hola, sí, acá estoy escuchando, disfrutando la buena música. Ojalá que tengan una gran semana con muchos profits. Y hoy estoy re bien, Así que hoy no voy a tomar ningún tecito. Y si necesitan alguna ayuda, acá estoy para, ¿no?, complacerlos. Bien, 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 bien. ¿Querés que te cuente un cuento, Angelito? ¿O ya te tiro ahí?
dólar CAD, ¿qué hace ahí? Mirá. Ojo, recuerden que cuando hay fundamentales uno espera, porque muchas veces el precio se dirige a otro lugar para después ir al mismo, pero ya empieza con las velitas previas, ¿sí? Así que tengan cuidado, por eso estoy esperando, ¿ven? Lo que les digo, quizás después puede caer o a la vez, sí, te noquea, ¿no? El dólar se nos va para arriba porque la noticia es a favor, ¿sí? Obviamente hay que ver, es de alto impacto, pero de mediano para otras plataformas, así que veremos cuánto se mueve en un ratito, de las de un minuto, ya que estamos viendo acá, vamos a ver dólar CAD, ¿sí? Mirá los Shinjana, pero no los de las técnicas de Pepe Mila, esto es otro indicador que armé. Siempre las bombitas McLean también están acá, pero no las del bot, las de sobreventa, sobrecompra y la volatilidad del mercado. Bueno, ahí estamos. Un minuto queda, gente. A ver cómo se mueve. 4 segundos. 1. Boom. A ver. Bueno. Comenzó la velita. Ojo al piojo ahí, Mira, tocó soporte. Mirá. A ver el euro, a ver el euro, a ver el euro. Bueno. A favor del dólar pareciese, A ver el oro. A ver el oro. ¡Ay, el oro! Ahí vamos, $5. Cerrá. Bien, vamos. Ahí, tranqui. Lo dejamos. Bueno, miren, mechitas, rechazos. Ahí les digo el resultado, ¿sí? Si ganó, perdió. Si fue empate, ¿sí? Si fue por penales. Ahí estamos. A ver, resultados. Me vengo a la catanga mecánica. Tenemos. Mirá vos, che, Fue negativo para el dólar, ¿viste? El movimiento fue al revés. Pedido básico de bienes duraderos. Noticias de alto impacto para algunas plataformas, para otras no. Para otras de mediano impacto. El pronóstico era 0.2 menos 0.2, ¿sí? Así que bueno, ahí está, Por debajo. Así que negativo para el dólar. Veremos si en un rato esto, ¿no?, se actualiza y se pone en contra o a favor según como esté, si está como base o como cotización en el par que esté, ¿no? Por ahora parecía, viendo la gráfica, ¿no?, como que iba, a ver si le estoy errando, ¿no? Capaz que no, a ver. Bueno, ahí está, ¿sí? Tampoco es la gran cosa, por eso era de mediano impacto para algunas materias. Decía el amigo, ¿no? Para algunas plataformas, perdón, materias dije, ¿no? Se ve que tengo que rendir algo, Escuchá. Angelito, y a ver cómo echamos acá, chin. Bueno, ahí hizo mechazo, ahí estamos con el amigo. Escuchá, mueva. ¿Ven que les digo? Ahí va, bueno, le fue negativo al dólar, pero va cayendo, ¿sí? Va cayendo una vaca. Escuchá. Bueno, ¿seguirá la tendencia bajista? Bueno, paramos un minutito, dos, y es tentador el dólar CAD. Si sigue fuerte el CAD, hay zonas muy bonitas para venir a tocar, a ver acá que tenemos 6 pip y hasta la media móvil tenemos unos 10 más o menos. Bien lindo el inglés, tremendo. Pero por eso estamos en el planeta Pepe. Ahí no importa el idioma, ¿sí? Podemos hablar, ¿no? Telepáticamente. Bueno,
Gente, el CAD sigue fuerte, ojo al piojo ahí, se levantó el dólar, ¿sí? Pero el CAD no para de seguir subiendo, ¿no? Es uno de los primeros en la carrera maratónica, como digo siempre, de las divisas. Ahí va, cabeza y cabeza con el dólar en este momento. Caidita para el yen, CAD yen, ¿estará en vez de CAD yendo? Porque es el CAD yen, ¿no? ¿Estará CAD subiendo? A ver, vamos a ver el CAD yen. ¿Qué dicen ustedes mientras? Recuerden el dólar CAD, pero justo el dólar tiró, ¿no? Una noticia de alto impacto, estuvimos esperando. Y bueno, tentador lo que les marqué recién para que revisen. Hay que ver que rompa alguna estructura, ¿no? O si vas a hacer intradía, ya tenés esa zona más o menos. Y ahora sí, mira, ahí va, a ver. Vamos a ver M15. Pum. Ay, qué bonito que es esto. Le voy a poner una orden pendiente chiquita, gas, Si la toca, y bueno. Recuerden que le fue mal al dólar, no sé por qué se nos reveló ahí, Y si nos vamos, vamos a ver mientras el CAD yen, si está CAD subiendo en vez de CAD yendo, tendría que estar CAD subiendo, capaz que es más linda que esta, y saca la pendiente que estamos acá, ¿no? La hacemos desaparecer. A ver, ¿está acá el CAD? No, no lo tengo, acá está. Uy, mirá lo que es. 28, toma. Che, qué bonito esto. Esa. Pum. Qué bonita esta. Me gusta esa mechita mala de rechazo. Si vos marcás esta mecha, ahí más o menos, fíjense cómo se dio la cabeza contra acá, ¿no? Contra esta zonita ahí. Bueno, tendría que tener un retroceso parecido a este, ¿sí? En algún momento. Pero nosotros buscaríamos compra, en mi caso, porque la que está fuerte es el CAD, ¿sí? Ahora, quizás el yen aproveche un poquito, podemos poner un Fibonacci acá también, a ver acá Fibo, de acá hasta acá, ya hizo una mechita y podés marcar las zonas que a vos te guste. Por ejemplo, esta es la mitad, por ahí está bueno y por acá también está bueno. Vamos a dejarlo ahí a ver si pica por ahí y si no, seguir la tendencia con un lotaje más chiquito y si cae le tirás otro acá abajo, ¿sí? Escucha. Opa, a ver si voy a un minuto, esto va con todo, Toca acá, este alto, ya está. A ver cuánto está de ahí hasta ahí. 2 pips, maestro. A ver, vamos. Pupacu. Ahí estamos. Chiquichucu. ¿Dónde están? Bueno, está haciendo un hermoso Pepe rechazo. Ojo al piojo ahí, Mirá vos. Esa mecha que vemos en M15 de la vela que corresponde a esa temporalidad, decía el amigo, y se quedaba ahí. Si vamos a un minuto, son velas que van hacia la baja, ¿ven? Llegó un top acá, ¿ven? Llegó y ahí va. Ahora, te podés comer una cadita hasta esta zona, o hasta esta, y buscar unas compritas, Hay que ver, son otras ondas que estamos viendo dentro de la fractalidad mayor. Eso. And she knows just what it takes to make a progress. She got Greta Garbo, stand outside. She's got Betty Davis. Bien puesta la orden pendiente ahí. Si viene a visitarla, la abrirá. Mientras tanto voy viendo CAD yen. Ahí va la puntita, A ver. She'll lay you on the throne. She got Betty Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice until you come out blue. She's got Betty Davis eyes.
hinchaste. Ay, me abrió la orden, me parece, a ver. Dólar CAD, a ver, por lo que veo. Bueno, ahí le abrió, gente, ¿eh? ¿Viste? Que en algún momento pica. Veremos qué pacha, ¿eh? ¿Por qué me di cuenta que la abrió? Porque acá, ¿no? Acá, ¿ven? Acá vi en rojo, por el spread, obviamente. Pac, me la abrió. Así que veremos qué pacha, ¿eh? Así que esta, por ahora la dejamos. Si estoy solo le tiro, seguramente. Pero estando en vivo tengo muchas cositas, ¿no? Así que ahí vamos a ver qué pacha, ¿eh? Escucha. Y deja mecha, está bárbara esa. Y si no, bueno, la vemos allá arriba. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes and it's what nobody knows. Well, every day. Escucha. 1, 2, 3. Vamos. ¿Cómo se llama esta canción? A ver. A ver quién adivina esta canción. ¿Cómo se llama esta canción? El grupo. Bueno, mirá dónde, fíjense en el fondo, ¿no? ¿Dónde elegimos, no? ¿Dónde nos metimos, no? ¿Dónde están los zombies? Bueno, dejó mecha, ¿sí? Vamos a ver ahora velas de 1 minuto. Recuerden que la idea es operar en intradía, ¿sí? Más tranquilo, pero el scalping es para que se puedan ver las operaciones nada más, pero lo mismo, quizás es más ruido, mucho más volátil, muchas veces los movimientos no son exactos, ¿no? Lo que uno quiere muchas veces tenés que ir ajustándolos, ¿sí? Pero bueno, todos los días estamos en vivo haciendo operaciones que se pueden, ¿no? A lo que voy, ¿no? Analizar para operar en vela de 5 minutitos, pero también sería lo mismo en temporadas grandes. Lo que pasa, la única diferencia obviamente, el tiempo, ¿no? Y las estructuras, ¿no? Recuerden eso, Bien, New Order, gente. ¿Conocían New Order? No, poquitito. Voy a buscar agua calentita porque tengo un mate frío, ¿sabes? Y sabés a qué lleva eso, ¿no? A ver, que adivine el argentino. Ya vengo, dice. Planeta Pepe, vamos a despegar. Forex, criptos, profit sin parar. Con Pepe Mil al mando, todo es ganar. En el trading del futuro, ven a triunfar.
los mercados brillan, no te quedes hoy. Con psicotrading y gestión sin igual, sube a la nave, el éxito es real. Del planeta Pepe vamos a despegar, Forex y criptos, profit sin parar. En la nave vamos al planeta Pepe a aterrizar, Forex y criptos listos para ganar. Con Pepe Mil al mando todo es fenomenal. Únete al viaje y empieza a triunfar. Despegamos ya, el destino es genial. Con estrategias y trading, el profit es real. En la nave de Pepe Mila, el éxito va a llegar. En el planeta Pepe todo es espectacular. En la nave vamos al planeta Pepe a aterrizar, Forex y criptos listos para ganar. Al planeta Pepe vamos a volar, Forex y criptos, profit sin parar. Con Pepe Mila la nave gestionamos y aprendemos de verdad. Dale, dale, sé un Pepe más, súbete a la nave y aprende a operar. Al planeta Pepe vamos a volar, con Forex y criptos y profit de verdad. Dale, 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 con gestión y psicotrading aprenderás. Súbete a la nave, súbete, ¿qué esperas? Al planeta Pepe vamos a volar, Forex y criptos y profit de verdad. Con Pepe Mila la nave gestionamos y aprendemos de verdad. ¿Verdad? Dale, dale, con gestión y psicotrading aprenderás. Súbete a la nave, súbete, ¿qué esperas? You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far
caliente. A ver cómo está esto. Traigo agua caliente. ¿Quiere alguno mate? ¿Qué hizo? No, se nos fue en contra. ¿Esto qué pasó? A ver. No, ahí va. Bueno, no los saltitos. Guarda acá que estamos en zona de retroceso. A lo que voy, es una tendencia bajista, ¿sí? Pero el retroceso que digo es el que hizo y ahora hace gaps, ¿sí? Y salta. Veremos si ese gap que hizo hace una base acá, que es esta. Hay que tener cuidado, ¿sí? Para después irse para arriba. Hay que tener cuidado. Si rompe esta zona, habría que ver en el pasado si hay alguna zona interesante para ir a buscar. Algún número redondo, ¿sí? Pero bueno, si llegase a caer, bienvenido sea. Y si no, ahí estamos, todavía con una orden en scalping duro de 1 minuto, ¿sí? A ver qué tenemos acá, si hay algún Pepe. Tenemos, hola, ¿cómo andás? Espero que estés bien. Por favor, puedes ver Bitcoin para operar intradía. En 15 minutos. A ver. Ya, negro, tírate. Bitcoin, tenés en H4, a ver. Era lo que veíamos hoy, ¿no? Tenés, mirá vos qué bonito. Y está tentador para buscar mechitas. Por ejemplo, la que está acá. Lamentablemente no se ve por estas zonas que tengo acá, que son para las divisas. Para que lo amplíe un poquito. Mirá qué lindo para rellenar esta zona. Ojalá que no caiga para los que están esperando que suba, pero podés buscar, mirá, tenés esta zona de ahí muy interesante, ¿sí? En H4. Un poquito menos, nunca te pongas al límite ahí, por la mitad de eso, ¿sí? Más arriba ahí. M15. Bueno, está muy cerquita quizás para la mechita. ¿Quién te dice que no la toca? Después se devuelve, vuelve a caer y cuando la rompa se nos va, ¿no? Habría que ver, ¿sí? Por ahora estamos viendo, si achico un poquito el panorama, altos y bajos en M15 que vienen, ¿no? Consolidados, pero la última inclinación, aceleración es hacia abajo para venir a buscar esta zona. ¿Por qué? Porque subió fuerte el viernes, me parece. El viernes era que vimos, ¿no? Ojalá que no, ojalá que se vaya para arriba, el deseo de todos, ¿no? De los que quieren que, no por Bitcoin, sino por las top 100, ¿no? No, bro, tienen que despegar en algún momento. Ahí va. Escucha. Mira, en 1 minuto te tiras de cabeza, ¿no? Mirá. Es fácil las cripto, gente, aprovechen hasta que se empiece a sumar más Pepe, ¿sí? A la caravana de lo que tiene que ver con cripto. Cuando haya más capital, obviamente metido, va a ser más complejo porque van a tirar de los dos lados, ¿eh? Escucha, para vos. Ahora dice... Bueno. Bueno, pareciese, si es lo que me imagino, quizás frena, ¿sí? Consolida acá este choricito. Ojalá que rompa en un par de velitas hacia la baja donde lo que marcamos, pero parece como que hay un volumen que frenó acá, ¿eh? Vamos a ver si... Mira, ahí hizo un gap alcista de vuelta, ¿ven lo que les digo? Está haciendo gaps, acá hay otro, miren, voy a ampliar un poquito. Habría que sacar pero ya que estamos con el zombie acá, ¿ven lo que les digo? Miren, ahí hay un saltito, acá hay otro salto, ¿sí? Ahí va. Esta me gusta para compra, esta velita. Si era binaria, ¿sabes, no? Esta, ¿viste? ¿Qué te dije, Pepe, si la conozco? Bueno, veremos qué pacha, cuánto se queda acá, si es que rompe este alto. Ya dentro de esta zona tenemos que ir viendo si ponemos stop por encima de algún alto a partir de esta zona, o si vemos si tiramos algún tirito más, ¿sí? Ahí estamos, hoy estoy tranqui, así que... Y dice... Sí, un poquito una tortuga
arriba de otra. Y la otra arriba de la otra que va renga. Pero bueno, vamos, seguimos. Si pasa por debajo de la zona, esta zona, le pongo el break-even y la dejo. ¿Sí? 1, 2, 3. Bueno, -1 ahora, miramos. Ahí vamos. El telaraña está congelado, ¿viste? Habrá que achicarle la distancia, capaz, o subirle el lotaje, ¿no? El dinero, que cierren dinero. Ahí, pack, ¿no? Con lotaje alto. Tac, tac, listo, ya está. Un recorrido que te haga para arriba y uno para abajo. Chao, negro, apagá. Probá el otro, haceme caso. Si tenés tiempo ahora, tirate el otro, confía en mí. Tirate el otro, haceme caso, en H1 y déjalo. En 2 días te quema la cuenta. Vos tiralo. No, probalo en M1 si querés, pero fíjate, aprendelo cómo opera y lo sumás a tu herramienta, ¿ok? A las que venís ya más o menos, ¿no? Te vas inclinando para la que más te gusta, la que menos, quizás la que menos te gusta y la que más miedo te da por el drawdown, pero quizás puede ser un caballito de batalla en algún momento, ¿sí? Por eso te digo que no solamente te tenés que dar con una de las técnicas que te voy enseñando, sino con todo el combo, ¿viste? Y hay veces que capaz que alguna no lo usaste nunca y te sorprende y otra la usaste y no la uso más y después te das cuenta que quizás le podrías haber tirado 1 o 2 veces o comenzar así. No sé si lo pensaste eso, comenzar así. ¿Viste la primera, la que le tenés miedo vos, por ejemplo? Bueno, en vez de arrancar con 0,05, arrancas con... ¿sí? Y vas hasta la tercera opción y después si no se va a tu lado, empezás con otras opciones. ¿Sí, Pepito? Después te explico. Ajá, ¿te gustó? No lo entendiste, ¿no? Hablaba en código Morse, ¿viste? Escucha. Eso, mueva. ¿Te gustan los rolling? Decía. Me encanta, pero... Una ambulancia. Mueva, Pepito. Bueno, y esta se nos fue, ¿eh? A lo que voy, no es que se nos fue. El spread hace que no esté en positivo, por eso acá se ve en rojo, ¿eh? Bueno, ahora está en verde. ¿Y Bitcoin cuál es acá? Bueno, Bitcoin está cayendo, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Velita interesante para Bitcoin. Esta zona, muy interesante para Bitcoin. Acá. No digas que les avisé, ¿eh? Escucha. Pum. Che, que no me anda esto. Bueno, se quedó. Escucha. A ver, en esta vez. Bueno, no anda esto. ¿Qué pacho? No, che. Bueno, vieron, se nos queda la de la muchacha acá, ¿eh? Le aguanto una más. No quiere romper la zona que sabe que en M30 se nos va, ¿sí? Si rompe acá, mira, acá va a llegar. Y ahí tenemos unos 15 pips más o menos, 20 pips por acá, zonas del pasado, ¿sí? Pero está ahí el amigo, ¿sí? La tendencia es bajista, ¿sí? Tortuga. Los zombies, imagínate que los zombies no pueden creer que va tan lento. Cambiame la música, es el amigo de... Bueno. ¿Será una zona de acumulación? ¿Qué dicen? En esta pequeña temporalidad. ¿Se acuerdan algo de Wychoff? O de Wichoff, decía la... Bueno, a ver cuál toca primero. Si toca esta porque hace un gap, ¿eh?
Shopping in Davis too. Ask your lady. What's the matter with you, boy? Sometimes say to myself. To myself. Mueva, mueva. Como toca órdenes el amigo, A ver si queda parecida a esta, me gustaría, pero para que igual a esta, qué lindo que sería, ¿Será un patroncito ese? Veremos. Chinchastis. Eso es lo bueno que tienen el dólar CAD, ¿no? Y pares como que esté en el CAD o el australiano, que muchas veces los patrones se repiten porque el movimiento no es como en el euro dólar, ¿no? Pero se repiten los patrones del pasado, ¿sí? Si hace el mismo dibujo, quedaría muy parecido a estas dos velitas, ¿no? Hay que ver si hace lo mismo. Y quién te dice que si está por acá abajo, ya sigue la tendencia. Ahora, puede pasar lo que quiera, ¿no? Escucha. Vamos a borrar estos dibujitos. Ahí está. Bueno, la podemos dejar esta, Yo no sé qué toqué acá, pero toqué algo y se me quedó esto, A ver ahí. Se fue. Bueno, seguimos con Bitcoin, gente. H1, bien. Si querés ver cómo funciona, le podés hacer un backtesting para ver. Andá anotando todo, haceme caso. Las dudas me preguntás, pero anotá, haceme caso. Si lo dejás en H1 te va a pasar que capaz que te abra órdenes, pero no, para que vayas más tranquilo en H1, si es en real. Pero si llega a ser demo, probalo en M5, M1 para que vayas viendo. Quizás puede ser un compañero del telarañas, haceme caso. Se quiere escabullir hacia el alza el amigo, Telaraña, después el 2 con el 3 y después el 1 y quemaste la cuenta. Ya vas a ver la cantidad de herramientas de a poquito que tenés que ir aprendiendo, es una locura, pero que yo le llamo herramienta, ¿no? Es la cabeza con técnicas, ya vas a ver. Yo acá estoy con algo que se vaya para donde se vaya, algo de la galera voy a sacar, con sentido común obviamente, ¿no? Obviamente que en vivo muchas veces no hago todo, vos ya sabés, pero un rato estamos, ¿sí? Pasándola bien, si se da, y si no, sigo y después les muestro cómo salió el resultado. Escuchá, para vos. Me salió Axl Rose casi. Vamos a llamar a Pepe un ratito acá, que esto está... No me meto más, esta es una tortuga. Mirá, los zombies están desesperados, Porom. Bueno, hasta acá la aguantamos, Después vemos si sigo, si le pongo stop. No es mucho, esto no es nada, son 4 pipas hasta acá, imagínate. Por eso digo que es tranqui esta. Me estoy haciendo el Aragán, el viernes pasado también. Pero hay días y días, ¿no? De tener fiaca. Mira el euro dólar, che. A ver el dólar, el oro, ¿qué dicen con el oro? Mira el oro, che, terrible el oro, Vamos que se puede, gente, vamos que se puede. El oro, a ver cómo vamos con el orito ahí. ¿Cuánto voy ahí? ¿Positivo? $7 voy, gente. Voy 7. Mirá,
es un vuelto para los que operan millones de dólares, ¿no? Pero ¿sabés cómo me alcanza aunque sea para un kilo de aguja? Un kilo de aguja común. Tremendo, ¿no? Y ustedes se van a reír, pero un kilo de aguja, ¿sabés qué lindo? Aguja especial. Para los tucos. Vamos. No. Debo comprar aguja, venero. Cae. Si me alcanza para un... Y 2 pancitos, por favor. Y 2 pancitos, dale. Y esta se va para arriba, ¿seguro? Sí, ¿qué te dije? Ahí cayó, no está. De a poquito vos te vas dando cuenta de lo que va haciendo, ¿no? Es como una telaraña donde empieza a tejer y va cayendo, forma la acumulación y ahora empezamos a ver altos y bajos que quiere formar hacia el alza. Vamos a ver hasta dónde sube, ojalá que se desprenda, porque nosotros vamos a favor de esta tendencia, ¿sí? La tendencia es esta que estamos viendo. No se alcanza a ver bien por el fondo del bot que creé que le puse el zombie de Viation, que está apagado en este momento. Si lo llego a prender hace desastre. Acá no, acá en el dólar acá te puedo asegurar que están ahí, mirá, se quedaron fijos como las velas. Pero, mirá, si vamos a velas diarias, ahí va, ¿ven? ¿Cómo no va a venir a buscar esta zonita? Un poquito más hasta acá o hasta acá, ¿sí? Poquito. Obviamente tiene que comerse algún retroceso porque viene en caidita dentro de este canal que, si les da, chicos, es un canal alcista. ¿Lo ven ahí? ¡Pum! Para arriba, marrón y línea marrón. A ojo, ¿no? Obviamente, ¿quién te dice que no viene a buscar este o este bajito por acá abajo? ¿Sí? También puede ir antes a buscar este bajo que está ahí, ¿sí? Que está ahí, ¿sí? Bien, pero bueno, nosotros no lo vamos a ver. Eso es para el que hace intradía, ¿bien? Nosotros no sé ni qué va a pasar dentro de un rato, ¿sí? Escuchá. ¿Quieren que les cuente un cuento? Me avisan, Vamos. Cortito y al grano, Me da un poquito de miedo los zombies. ¿Muerden? No muerden, Me hiciste acordar a... Mira, voy a bajar... Vamos, este tema me encanta. Esta versión. Ahora la ponemos de vuelta, perdón. Me hiciste acordar una vez cuando en un asado, una señora, ¿no? Ya grande, media gordita, media rellenita la señora, ¿viste? Esas que pican y pican, ¿viste? Podés decir, esta te comió todo el asado, por eso teníamos que hacer más de $7, pero en ese caso picaba y le dice al parrillero, ¿no? El parrillero la miró como diciendo, esta me está comiendo todo, esperala ahora, porque le dice, ¿me das para probar esa puntita? ¿Me das para probar esa otra? Estaba así todo el día. Entonces se ve que, ¿no? El tipo se dio vuelta con el pucho en la boca, el parrillero, y le dijo, porque le dice, disculpa, ¿vos sabés si el lechón engorda? No, la que engorda sos vos si seguís comiendo así, le dijo el parrillero. ¿Viste? Tremendo, ¿no? Claro, se dio vuelta y la tipa se quedó ahí blanca. Pero suele pasar. Bien, seguimos. ¿Te gustó? No, es una historia verídica. Música, maestro, de vuelta, pero ponémelo de vuelta que este tema me encanta. Mientras estamos acá viendo cómo está. Escucha. Turum, tum, tum, turum. Tum, tum, tum. Turum, tum, 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 tum. Quinchaste. Mezclé Quinchaste con Queen ahí, Pero esto es soda, escuchá. Y las palmitas son mías, decía el amigo. Vamos. Estoy esperando tanto, pareciera que quiero que llegue acá arriba, ¿no? Si estaba así, vamos a esperar una caidita más y vemos, y cuanto mucho lo sacamos para ir a buscar otro par, si es que llegamos al streaming de hoy, ¿sí? Ahí vamos, escucha. 1, 2, 3. Mira, medio kilo de aguja ya, pero, ¿viste? Bueno, la próxima lo cierro, Uy, me parece que lo tengo que pagar yo. Vamos. Esto se quedó muerto, esto me parece. Porque esto no está en verde. A ver. Me parece a mí, ¿no? A ver. Obvio, mirá. Viste, se nos quedó tildado. No sé qué pasó ahí. Bueno. Puse Bitcoin y me descontroló todo. Escuchá. Maestro, cepillate los dientes, negro. Mirá lo que es eso. Vamos, demuestren cariño a la vida, vamos. Por la ciudad de la furia. Bien,
bien, dale, sí, tranqui. Inclusive te sirve para aprender. Vos buscale y decís, mirá vos qué bueno, esto me gustó, para agregarlo en algún momento o para dejarlo puesto. ¿Cómo que no? Haceme caso, dale. Dale. Después acordate cuando te vaya muy bien, en un helicóptero tenés que venir a visitar, Pero vos me pagás el asado todos, O si no, vení a ver cómo yo lo como y después te vas. Para ver qué hace, Vamos. Mirá cuando seamos 20 o 30, ahí vas a estar ahí vos y los que estén con tiempito, ¿no? Ayudando al resto, ¿no? De los que vamos conociendo, ¿no? Va a estar lindo. En el Discord. Como somos, viste que no arrancamos porque somos poquitos pero ya vamos a tirar ahí, Recuerden que no hago publicidad de nada, gente, ¿sí? Estamos ahí, de boca en boca. Si ustedes me ayudan, la bárbaro. Si no, nos podemos arrancar más. Eso, por ejemplo, eso que me enviaste a la dimensión número 2, el backtesting que hiciste, las cositas que vas haciendo, eso es lo que vamos a estar haciendo semana a semana. No sé, le voy a tirar fecha, le voy a decir, hace el 1 con el 3, hace alguno, metese, ¿no? Ya van a ver. Se va a poner bueno porque van a pensarla y quizás les haga grabar la pantalla o veamos cómo operan con algún backtesting en vivo, ¿sí? Donde vamos a estar en privadito viendo, Va a estar bueno. Pero tenemos que superar la docena, más o menos, más. Vamos. Sabrás ocultarme bien y desaparecer entre la niebla. Hombre, al agua. Un hombre alado extraña la tierra. Bueno, seguimos. Ahí vamos. Y acá sigue las bolingueadoras que me había olvidado. Ahí están, Vamos a ver si cae, si sube, si cae. Veremos, ¿sí? Pero ahí están firmes como rulo estatua, Oh, mirá vos. Ahora tengo que pagar yo la carne. ¿Viste? Me tendría que haber pagado 1 kilo vacío, por lo menos. Mueva. Bueno, seguimos con rock nacional. ¿Querés que amplíe? Amplíame la música, no, amplíame las velas, negro. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí va, ¿ves? Nos tocó ¿Vieron que yo les dibujé un chorizo acá? Hoy, este rectángulo que les dibujé, mirá si ahora cae, sería perfecto, ¿no? ¿Lo extiendo o lo dejo? Vamos a ver si se queda ahí. Se nos quedó en el chorizo que les marqué, ¿vieron? Tremendo el chorizo, El chorizo, ¿me entienden? ¿No? Una consolidación donde el precio está por encima y por debajo. Si esto fuese en H1 o en M15, obviamente que está bárbaro para hacer un PP consolidado, ¿no? Para el que sabe lo que es. Ahí, ¿no? Sería interesante, donde buscas, inclusive a favor de la tendencia, un lotaje un poquito más grande que en contra de la tendencia, pero igual es una consolidación, ¿ven? Acá no se puede en M1 porque no hay mucha distancia, capaz que nada, ¿sí? Pero bueno, se nos quedó muerto esto, no sé, lo saco, loco. Voy a esperar un poquito más, pero a ver, es típico, ¿no? Están esperando, vos le pones el stop ahí un poquito y ¡puc! Y después sí hace el... Escuchen el gatito. ¿Lo escuchan? Tramposo era él. Ahí está de fondo el amigo. Bien, seguimos. Vamos a poner. ¿Les gustó la música? Sí, un poquito de música. Son las 10:15. Bueno, queridos y queridas, escuchen bien. Vamos a llamar a Pepe Mila un ratito. Voy a tirar acá otro poquito de music. A ver si. ¿Qué es esto? Sophie Ellis. ¿Conocen esto? A ver. Esto es muy ochentoso, me parece. A ver. No, otra cosa. Una onda parecida, ¿no? Todo arranca igual porque es todo remixado. Bien, escuchá. ¿Se acuerdan esto, gente? Frankie hoy, che, ¿qué le pasó al mercado hoy? Bueno, seguimos. Mirá vos, tenía para el kilo de aguja especial acá. ¿Viste? Lo dejé esperar y ahora tengo que pagar yo. Pero lo hubiera agarrado, hay una puntita aunque sea, ¿no? Bueno, seguimos.
No importa. Después sabés cómo le meto, ¿no? Catanguita para cerrar, si llegamos al kilo aguja, aunque sea. Mirá qué lindo esto para buscar ventas acá. ¿Cuál es este? El euro dólar. En esta temporalidad, muy bonito a lo que voy. Quizás va hacia arriba, pero ya subió bastante. Por lo menos un retroceso puede tener. Y si el retroceso se convierte en seguir la tendencia, acá está, por acá en un rato, Bien. Escuchá. Estas mechitas son muy importantes para ver, obviamente, las validaciones, ¿no? La zona de rechazo ahí, en esta temporalidad chiquita está buena. Escuchá. Mueva. Bien. Tranqui hoy, Mañana, si estamos en vivo, el Pepe que esté de los que conocemos tiene que operar en vivo o decirme qué par operamos, porque hoy elegí mal, a lo que voy, se nos quedó ahí, en el rango que les marqué, ¿vieron? El rango que les marqué, tremendo, fíjate que, vamos a ver si después, ojalá que después caiga. El ojalá sabiendo lo guardás, ¿no? Ahí va, bueno, ahí va, mirá. Vamos a ver, voy a achicar un poquito esto. Ahí vamos, Mirá, este es el rango que les marqué, ¿lo ven? Nos comimos todas estas velas, Se quedó ahí. Gente, a ver, Pepe, ¿estás ahí para saludar? Gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Lo que es haciendo obviamente análisis, proyecciones, operamos en vivo de forma manual, de forma automática con los bots que voy creando. Todo eso lo vamos viendo en las dimensiones a medida que subís de añitos. Recuerden que todos cumplimos añitos en las dimensiones también. Vamos viendo cositas para operar en vivo, ¿sí? Todos los días. Así que sumate, sé un Pepe más. Y bueno, recuerden que no hago publicidad. Si quieren dar like, compartir con amigos, no está mal para dar una mano, ¿sí? Recuerden que el algoritmo no nos reconoce, gente. Ustedes pueden darle una mano. Suscríbanse, denle like si quieren, si les gusta. Y pidan música que será regalada para que disfruten una mañana y que tengan un día un poquito más bonito, ¿no? Esa es la idea, tirar buena onda, cargarlos de energía, saber que se puede, que cuesta, a algunos les cuesta más que a otros, algunos tienen un poquito de suerte, pero muchas veces la suerte va acompañada del estudio también, ¿sí? La práctica sobre todo, así que poder se puede, gente. No solamente en el trading, en la vida, ¿sí? Que se puede estar bien por lo menos, ¿sí? Y tratar de llegar a los objetivos que te pusiste, esa meta que te pusiste, ¿sí? Así que intentalo que vas a poder. Sí, como digo siempre, te caes, te levantás, negro, ¿sí? Un tropezón, ¿sabes? A veces que nos vamos a caer, te tenés que levantar con la frente en algo y seguir. Siempre como duro como rulo estatua, pero razonando, ¿bien? Así que súmense, gente, estamos todos los días en vivo. Y bueno, seguimos acá. Aburrido el par está hoy, Mañana hágame acordar que el dólar CAD no lo mire, Vamos. Uy, mira, viste, le agarró hasta sueño a él. Mueva. Bueno, ¿saben qué? Ya no la pierdo más esta. Le pongo ahí nada. A lo que voy. Perder no voy a perder. Acá, ¿sí? Le pongo un break-even cuanto mucho. Ahí está. Si caiga, que caiga. Ya me cansó de esperar, ¿sí? Veremos ahí qué pacha, ¿sí? En cuanto a los bots, seguirán trabajando, ¿bien? Ahí la dejo. Escucha. ¿Conoces esto de fondo? ¿Cómo se llama? ¡Vamos! Hay veces que hay que tener paciencia. La paciencia es una virtud. Hay que esperar, Muchas veces para los movimientos quizás se da vuelta de vuelta. Y ahora, la ley de Murphy, ¿cuál es, gente? Te lo toca y después cae, ¿no? ¿Cuántas veces nos va a pasar? Pero mientras tengas en la semana por encima de profit que de las pérdidas, negro, sos rentable, sabelo, cacheteate. Y si a la vez estás con Pepe Mila con buena onda, y dale, sumate, escuchá. Chicos, miren. ¿Cómo se llama esta canción? Esta parte me encanta. Escuchá. Yo quiero, si estás sentado en la silla, por lo menos la cadera la tenés que estar moviendo, A ver, vamos, mueva.
menos saca músculo, ¿no? Quemamos grasa, vamos. Para que no hay profit. Ahí va en positivo, pero la idea era que corra antes, ¿no? Por eso te digo que imagínense, pepitos queridos, gente querida, si esto era consolidación en H1, 2 días, ¿o no? Bueno, por eso les digo, viste que hay veces que no. Escucha. La idea de esto era H1, H4 diario, ¿eh? Mira, ahí está el canalcito por acá. 50 pip, ¿te gustan? Si querés lo dejamos, pero calculo que antes me toca el stop. Por eso los stops se dejan un poquito alejados, ¿sí? Yo acá lo puse porque ya me cansó la consolidación y es muy poquito dinero, ¿sí? Entonces, si corre, el ejemplo está bien, ¿sí? Para una temporada más grande, ¿bien? Escucha. Y los Pepe quedaron así, de fondo. Este es Pepe Gatillo, ¿verdad? Este es Pepe Gatillo, este es, bueno, no sé quién puede ser. A ver, vamos a cambiar la gráfica. Ahí está. Verde, fluo. Se lo dijo suave, ¿viste? No, tremendo, ¿no? ¿Querés que te cuente un cuento? Avísame, tengo unas ganas de contarles un cuento para que se vayan con una sonrisa. Y por lo menos, no soy de contar cuentos, pero si hay que hacer reír, ¿viste? Escucha, soy el primero, ¿eh? En un asado te saco una sonrisa de acá a la China. De los cuentos tan pavos que hago te tenés que reír por obligación, ¿viste? Yo miro a ver quién se ríe, ¿viste? Che, negro, ¿te lo cuento? Avísame, ¿eh? Escucha. Pum, 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 pum. A ver cómo va este amigo, si va hacia la baja. Bueno, este va hacia la baja el bot. No es culpa mía, es culpa del bot. Echen la culpa a la bolingueadora. Siempre terminan en un positivo. Hoy puede ser que toque el stop. Veremos con las bolingueadoras. Miren el video, miren el backtesting más que el video. Hay un backtesting de la bolingueadora. Les va a gustar cómo funciona. Obsérvenlo, ¿sí? Y seguimos. Pum, 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 pum. Acá en algún momento, eso es lo que tiene, ¿no? Esto hace choricitos así largos como el que les marqué y en algún momento rompe, sin hacer una trampa, una falla, un clímax. Hasta ahora no lo hizo, pero sí puede hacer una vela larga hasta por acá, como esta que está acá, por ejemplo, ¿no? Y vendría bárbaro para apoyar y pagarte un poquito, por lo menos. Una vela así no estaría mal que haga acá en este momento, ahí, ¿sí? Ahí, me encantaría, porque la conozco, ¿sí? Tampoco tan larga, pero por lo menos un tercio. Amplío, ¿eh? Bueno, a ver, yo les voy a contar un cuento mientras, si quieren, ¿eh? Matías, ¿cómo andás, Matías? Sos nuevo, ¿no? Con nosotros, va. ¿Qué hay que hacer en Discord para entrar al grupo? Nada, sumate y avisanos. Y después si tenés algún sobrenombre que se pueda, por ejemplo, ¿viste como los pitufos? Pitufo tontín, pitufo gruñón. Bueno, acá seríamos un Pepe más, nada más que eso. Tenés que decir qué Pepe querés ser, porque si no, no vas a ver la dimensión número 1. Y una vez que estás ahí dentro, me decís, ¿no? Por privado ahí te ponemos, ojo con los privados, ¿sí? No des plata a nadie, ¿sí? Si te pide alguien, lo que sí, un Pepe, no sé, por ejemplo, cuando yo comencé, ¿no? Lo primero que hice fue elegir uno que no estaba, ¿no? Por ejemplo, Pepe el Lindo. Mirá, ahí está la vela, che, ahí hizo la vela, ¿vieron? No, negro, tenés una vista tremenda, Esto es porque más tantas cuentas en binaria. Me puse Pepe el Lindo. Vos podés creer que no me daba por la cara. Me dijeron, negro, estás mintiendo a la gente. No te pongas Pepe el Lindo, ponete Pepe el bueno, aunque sea, ¿viste? Así que ahí quedó. Che, me pago, por más que sea un poquito, el ejemplo está bárbaro. Voy a hacer una cosita acá. Me voy a apagar un poquito. Y que me deja. El ejemplo es chiquito, ¿sí? Pero sirve igual. Suponete que acá tenés 10 lotes, un lote, medio lote según el capital o lo que sea. Te pagas algo. Yo me voy a pagar algo. Si sigue cayendo, si toca esta zona, mirá. Si toca esa zona, ahí me pago un poquito, ¿sí? Ahí. La mitad, ¿sí? Si no da la mitad, un tercio, 2 tercios, algo. Después si sube, me vuelvo a meter. Si cae, bienvenido, hago otra venta más. Y así puedo estar todo el día, ¿sí? Entre compras y ventas voy a tener positiva, voy a tener negativa. Lo importante es no hacerte trampa y que estés por encima en profit que el déficit, ¿sí? Así que bueno, ahí lo tengo para gatillar. En cualquier momento me pago la mitad, ahora no. Y
Así que si querés sumate a Discord, a Telegram, a Instagram, a TikTok, a las redes que vos quieras. No hago publicidad, seguramente somos poquito, aprovechen lo que son poquito porque van a aprender muchas cosas. Obviamente que les puede servir y que obviamente no se van a encontrar en ningún lado, gente, se los puedo asegurar. Obviamente que hay que ir conociéndolos bien, ¿sí? Porque siempre, viste, hay algún chantón dando vuelta, pero bueno, nosotros pepes comunes somos, y mira, pará, Nero, ¿qué hago? ¿Me pago o no me pago, Nero? Bien, voy a hacer una cosa, voy a bajar esta, supongamos si tuviéramos acá un trading stop ahí, y me voy a gatillar un poquito, como para dar un ejemplo, ¿no? Porque no me interesa, si estoy solo capaz que la cierro toda y me vuelvo a meter en una compra, porque va a ser un retroceso, pero puede seguir cayendo y abro otra venta por acá abajo. Miren, me pago, si toca esta zona y tuviéramos la chicharra paralizadora ahí, me pago un poquito. Como para tener un ejemplo, ¿no? Fíjense que se va a descontar, a ver. Bien, para terminar, sumate si querés a Discord, a Telegram, a Instagram, a las redes que quieras. Pero si te sumás a Discord, ahí está, ahí me pagué, por las dudas. Y tenemos un break-even. Ahora, si sigue cayendo, seguiré en ganancia. Y si me va, quizás pongo un trading stop, que ya lo voy a poner. Ahí está. Que vaya siguiendo cuando caiga, ahí va, ¿eh? Si va cayendo, va a ir por detrás, ¿eh? Como ya me cansé de esperar, gente. Miren lo que nos comimos acá, ¿no? Obviamente velas de un minuto. Imagínate si tenés que estar en velas de H1 acá, ¿no? Tenés 2 días. ¿Cuánto hace que baila? Le decían, ¿te acordás en Video Match? 2 días. Bueno, acá 2 días esperando, ¿no? Que rompa una... Ahí rompió. Ven, este sería un ejemplo para M15, M30, pero en vez de esperar 15 más 15 más 15 más 15, 2 días, lo hicimos en un minuto el ejemplo. Ahora, si operás intradía sería parecido con más paciencia, ¿sí? Y de fondo hay un zombie ahí, ¿no? Que te ayuda, te da susto, ¿no? Entonces las velas van... Bien, tenemos aquí, se había activado uno, ¿qué dice ahí? Se había activado un no me gusta. Oh, mirá, y bueno, no importa. Aprovechando al máximo todo, gracias Pepe, no, gracias a vos por estar, sumate. Ya estás, Matías, en la dimensión 1, sumate, Matías, vos sumate y nosotros te ponemos un Pepe. Tenés que decirnos, a lo que voy, no es que somos muchos, pero capaz que llegamos a 50 en Discord ahí, Pero ¿qué pasa? De los 50 que se sumaron, no sé si 7, 8 dijeron el Pepe, los otros no ven ninguna dimensión. Y bueno, ahí están, hasta que capaz que no lo saben, pero fíjense que las reglas se pueden ver ahí, ¿sí? Buen día, ¿cómo le va, Gerard? Espero que estés bien, gracias por estar, ¿Y operaste algo hoy? Sí. Seco, Pepe el Seco, ¿querés? ¿Te gusta Pepe el Seco o no? Pepe el Pobre, ¿querés? No, ya no. No, Pepe el a ver cómo puede ser. A ver, búsquenle un nombre a Pepe, a Matías. A ver, Pepe el Seco no, queda feo el Seco. A ver, Pepe... Escucha. Bueno, ya le vamos a encontrar algún nombre, Cada tanto me prendo, sí, acá estamos los loquitos, ¿viste? Tirando acá nada. Qué grande. Sumate cuando quieras, tratamos de estar todos los días, ¿sí? Hay días que es más movido y hay días como hoy que tremendo, es una papa esto, tremendo, una papa, pero no porque nos guste, sino que es muy tranquilo. Parece que estamos en la sesión de Tokio acá, pero estamos, Justo elegí un par, viste que a veces que te olvidás. Justo elegí un par que es una tortuga que encima le compró una moto a otra tortuga, Bien, seguimos. Buen día a todos, dice el amigo. ¿Cómo le va, Jerónimo? ¿Y operaste algo? Sí, decime la verdad. Miren cómo va el trading ahí, Algo te metiste o no, Muchas gracias por el like, Jerónimo, siempre dando una manito. Muchas gracias, ayuda, Pepe Lengua Seca, listo, ya está. Ahora cuando te encuentre en el Discord te agrego a la dimensión número 1 y te pongo Lengua Seca, Joya. Amistad. Bueno. Bueno, esto no vamos a esperar que toque, ¿no? Tampoco, ¿no? Mira, tocó el stop en positivo, cerró un pedazo. Nada, ya está esto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá? Así aprovecho para hacer otras cositas. Gente, a ver ahí. Gracias por estar, Sí, recuerden, no me olvido, tenemos
acá tengo -3, muy poquito. A ver, este que lo ven acá con -3 suele hacer 100, 50, 20. Lo que se le canta hace cuando quiere que hay movimiento. Hoy no hay mucho y ahí está el amigo, ¿sí? -3 va ahí, ¿sí? Tranqui. Y tenemos el bot, la bolingueadora acá que está en negativo. Ahí va. Está muy cerquita de pasar. Parece mucho esto, pero no es nada, gente, miren. 2 pip, nada, no hay, hoy está planchado, ¿sí? Así que bueno, ¿qué puedo ver de este? No puedo hacer nada, pero puedo ver que está rellenando. Vamos a ver si esto cae hasta por acá y después empieza pucu, 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 y cuando haga 15 pip más o menos va a cerrar, pero seguramente no lo vamos a ver en vivo, ¿no? Imagínate todo lo que nos comimos, ¿no? Bien, gente, este lo armó este bot, la orden, bien. Gente, me voy. Espero que la pasen lindo, ¿eh? ¿Qué dice el amigo? Mucho frío por aquí, pero bien, ¿eh? Hoy con sol. Bueno, buenísimo. Gracias por estar, Jerónimo, por saludar, por pasar. Y bueno, que tengan, gente, un gran fin de semana. Les regalo una canción y nos vamos viendo seguramente. A ver ahí. Escucha. Pasito a pesito. Dale, dale, es un Pepe más del planeta del profit. Y de la amistad. ¿qué esperas? ¿Hoy qué, gente? ¿Hoy es 25 o no? Mirá que puse la fecha, ¿eh? Puse mal algo acá. A ver. Uy, se le quemaba la cuenta. No. Bien. Chicos queridos, súmense a Discord y sigan. La idea cuál es, que ustedes se ayuden, ¿sí? Súmense al Discord y súmense ahí, pero no solamente a escribir. Súmense a qué, a chatear entre ustedes, pero por medio de audio, eso es lo lindo, el audio. Conocerse, ¿sí? Pero tampoco para ir a comer un asado, sino para ayudarte en el trading. Y quien te dice, con el tiempo, entre ustedes también arman alguna estrategia en común, empiezan a aprender algunas cositas, dónde se van a meter, cuentas que tengan ahí en común para meterse, ¿no? Que vayan conociendo. Si conocen alguna cuenta de fondeo ahí y está buena, la pueden ahí ir diciendo los chicos. Yo no las busco, pero no está mal utilizar alguno de estos bots como este que estoy probando ya hace, no sé si es la 4ª semana, pero bueno, así que se ayuden estaría bárbaro. Sería para mí un regalo del cielo, que se ayuden, no que me den nada a mí, que se ayuden, ¿sí? Bien, qué raro, ¿no? Pedir ayuda, ¿no? Ayudar a los demás, ¿no? Es muy raro. Bueno, eso es lo que quiero, que se ayuden, ¿sí? Bien, y obviamente yo si les puedo dar una mano también, ¿no? Bien, gente, mirá. Sumate, escucha, como dice la canción. Esta canción la creó Pepe Mila. Linda, ¿no? Bien, gente. Espero que la hayan pasado lindo, muy tranquilo hoy, pero bueno, traté de dar un poquito de buena onda. Se perdieron el chiste, ¿eh? Están a tiempo de que les cuente el cuento, ¿eh? Me tienen que decir. Va, cuento, un chiste, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿eh? Nos saca. Esperamos que nos saque, no sé. Envío con 3 leyes del planeta, nuestra gestión psicocardinacional del precio. Chao, gente. Será día a día ganando verdad. Dale, dale, subite a la nave. Dale, dale. Dale, dale, estamos esperando. Subite a la nave, ¿sí? Ya empezamos a ver la nave madre. Fíjense en el fondo de la nave madre, qué bonita, del planeta Pepe, ¿eh? Bien, gente, nos vemos. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Tatuátelo porque podés, ¿eh? Bien, gente, nos vemos en la próxima. El que quiere seguir por Discord, que se sume, ¿eh? Chau, chau, chau. Escuchá. Temas propios del planeta, ¿eh? Chau. Vamos a volar, puro y chiquito, Pepe sin parar. Con Pepe Mila la tripulación, que llenamos perdiendo compasión. Dale, dale, de un Pepe más. Suscríbete aquí, trompando y de ganar. Al planeta Pepe vamos a volar. Sin bares y víctimas, rabón, gente, verdad. Dale, dale, con cuestiones y cotades. Aprender a subir a la nave, subite. A
Al planeta Pepe vamos a volar. Con bicicletas, tus profis y banales. Gestionamos y aprendemos de verdad. Dale, dale, sé un jefe más.